Mi nombre es Samuel Ascona, me hice Capsulita Dragón porque se me pegan muchas las jergas. En mi país hay un montón y de aquí también he aprendido bastantes, así que, y bueno, de varios países a donde he ido se me pegan algunas y así es que si es que mezclo algunas cosas acá, no piensen que estoy diciendo malas cosas y si es que digo me avisan, por favor. Porque creo que en Chile dije algo distinto una vez y estaban todos que se reían, yo no entendía y al final me contaron después del evento, ¿no? Pero nada, ya cargó esta pantalla. Deme un minuto, por favor. Ya. Bueno, la charla de la que voy a hablar hoy en la mañana todavía es sobre los ataques cibernéticos de denegación de servicio, un poco sobre lo que es el ataque y un poco sobre la defensa. Para comentarles, y antes de continuar con esto, un poco de comentarles que las cosas que se van a mostrar es para que puedan ser utilizadas de modo educativo y no para el mal. ¿Ya? Bueno, yo soy investigador de seguridad, soy apasionado, curioso, motivado, amo la tecnología. Esta parte me gusta siempre mencionarla, no lo sé todo, pero tengo amigos que sí lo saben y que saben mucho, y me encanta tocar el ukelele. ¿Ya? El ukelele es un instrumento hawaiano, creo que ya lo conoce por ahí. Sí, es un hobby que yo tengo y bueno, me ha ayudado para muchas cosas de ingeniería social, a veces incluso. En fin, ¿cómo empieza todo esto de ataque de negación de servicio? Bueno, la verdad, un día yo estaba en el cine, bueno, esperando en la cola y recibo una llamada de unas amistades con las que había laborado anteriormente, indicando que tenían uno de estos ataques y que se podía ayudar a mitigarlo. Bueno, nada, tuve que acercarme con ellos y se revisó el tema, tratamos de encontrar una solución, se investigaron las tecnologías que tenían en ese momento porque le estaban mandando ataques de negación de servicio durante varios días, hasta que encontramos cómo mitigarlo en su momento y bueno, desde ahí empecé a investigar un poco más sobre estos temas. Bueno, y esto inicia en el año 2008, creo que es una historia que la pueden leer más en internet, por el tiempo voy a tener que resumir, tengo que terminar a las 12, así que tengo 31 minutos. Este fue un ataque de 220 megabits en el año 2008, y 220 megabits en el año 2008 es bastante, incluso ahora yo creo que un ataque de este tamaño para una empresa o una institución podría ser de impacto. Pero esto fue evolucionando a pasar los años y esto llegó en el año 2013 en un ataque de 300 gigabits por segundo. Bueno, a quien le hicieron este ataque fue a Spamhaus. Spamhaus es un lugar en internet de donde todos los equipos anti-spam se nutren para poder alimentar y combatir lo que es el correo spam. Bueno, le lanzaron un ataque así, alucinante, 300 gigabits, yo creo que eso sí es bastante grande, y indicaron que esto fue uno de los más potentes y que bueno, se ponía poder en jaque internet, pero bueno, no creo que fue eso, tanto así porque en las vísperas de año 9 de 2015 para 2016 lanzaron casi el doble, 602 gigabits, que ya, bueno, es algo muy considerable, y ese día esta página se vio con una pantalla algo así, similar, lo cual ya llamaba la atención de cómo poder mitigar estos ataques. Y bueno, en septiembre del 2016 se lanzó un ataque de negación de servicio de 1 terabit por segundo, en septiembre del 2016 a la empresa OVH, que es un proveedor de hosting, que bueno, 1 terabit es otra cosa, y bueno, ya dijimos que ya 1 terabit y ahí queda todo. No, pero lanzaron otro más grande de 1.2 terabits en octubre del mismo año, casi como esta época, a DIN, y este sí, bueno, los otros se fueron públicos en internet, salieron en algunos
blogs de internet, pero salieron en todas las noticias, ¿no? Y bueno, la prensa y todos empezaron a hablar sobre este gran ataque porque a muchos se les cayeron varios servicios que tienen utilizando y esto generó la consulta de muchas personas y empresas alrededor para tratar de entender si es que esto realmente es de interés para el dueño de una entidad, una empresa local, nacional o como queremos decirlo, ¿no? Este fue uno de los cuadros que se mostraba en internet, el ataque abarcó casi todo ese segmento que está marcado en rojo y fue ahí donde, bueno, yo ya hablaba sobre estos temas, pero decidí profundizar un poco más en las cosas que se tienen que considerar como la parte de defensa. Voy a aplicar un poco sobre cómo se realizan estos ataques, un ejemplo práctico, y enfocarme un poquitito más en la parte de defensa, que es algunos de las personas que se pueden interesar. Mi posición siempre dentro de la seguridad en estos últimos años es no irme tan al lado binario, ni irme tan al lado del ROI del corporativo, sino siempre tratar de estar en el centro para tratar de hacer llegar una posición a la otra. Y esto porque hay veces escuchaba hablar a algunos especialistas y decían, tienes una inyección SQL, tienes un desbordamiento de memoria, y el dueño del negocio le miraba y le decía, ya, ¿y eso? ¿No? Entonces, y yo cuando conversaba y escuchaba hablar al dueño del negocio, decía, bueno, necesito invertir en tal cosa, necesito abrir una empresa en tal lado. Entonces, no eran lenguajes que eran compatibles y mi trabajo casi siempre es tratar de que eso se llegue y ellos puedan entender el real riesgo que están teniendo. En otras palabras, una vez les dije un ejemplo como este, lo que realmente él te está diciendo es que tú quieres hacer una reunión en este lugar, invitar a toda la fiesta, dejar la puerta abierta y afuera que hayan 100 zombies queriendo comerse los cerebros de tus trabajadores. Bueno, me entendieron un poco mejor y ese es mi trabajo, tratar de hacerles entender a los dueños del negocio que tienen que pensar en que no siempre se trata de yo asumo el riesgo, sino que entiendas realmente de qué se trata ese riesgo. Entonces, hablándoles un poco más sobre este problema de ataques de denegación de servicio, bueno, esta es una página en internet. Ya no voy a hablar sobre si es que esa fuente es real o no, pero si me sirve para ejemplificar, un ataque de denegación de servicio es como muchas conexiones lanzándose hacia un solo punto. ¿Qué tipos pueden existir? Existen muchos tipos de ataques. Hay uno que yo probé hace muchísimos años que era el PIN de la muerte, que bueno, eso ya no podría incluso tener un impacto, pero bajo cierto escenario, para ser transparente, porque si bien es cierto los protocolos, los servidores y todo ya está parchado para que esto no funcione, pero al final les voy a explicar por qué quizás sí podría tener un impacto este tipo de ataques. Los que tienen mayor frecuencia son los tipos de ataque TCP/SYN, que solamente envían conexiones hacia los servidores, o quizás algunos ataques de la capa de aplicación. Pero lo principal para entender esto es que hay dos diferencias. Tenemos los ataques de denegación de servicio y los ataques de denegación de servicio distribuido. Bueno, me gusta hablar siempre de modo gráfico, así es que un ataque de denegación de servicio podríamos verlo como a Leónidas peleando con uno de nosotros, ¿no? Va a explotar y va a poder atacarnos y bueno, obviamente nos va a ganar ante una pelea directa, pero es solamente un peleador. Y poniendo esto un ejemplo de modo, a ver si funciona esto, ya. Ese es un servidor web, uno de los primeros que vi hace tiempo. Lo que se va a simular ahí es un ataque, es el consumo de CPU que ven que está en cero prácticamente. Es una vulnerabilidad que tenía los servidores Apache y bueno, por ende tenían algunos servidores de aplicaciones como JBoss que lo usan como balanceadores por que dan la cara a internet a estos servicios. Y como ven, hasta ahí va un 1%. Aquí es donde podemos simular un ataque de negación de servicio a la aplicación. Y se lanza, es un script bastante conocido en internet.
Y lo que hace es que de un momento a otro, si ustedes ven la gráfica al inicio, empieza a crecer el consumo que tiene el CPU. Ahora, para tratar de explicar un poco mejor de qué constaría un ataque de denegación de servicio distribuido, bueno, voy a ejecutar otra llamada, suponiendo que es otra persona. Este sería el compañero amigo que iría a ayudar y va a lanzar las mismas conexiones. Y bueno, esto ya llegó al 100%. O sea, saturaron el servidor y si es que hubieran personas tratando de consumir o hubiera una aplicación en ese servidor, clientes, portales, qué sé yo, lo que tengas ahí, bueno, va a estar al 100%, por ende la aplicación se va a caer. Ahora, esto se parchó, pero antes de poder parchar, lo importante en su momento fue analizar de qué se trataba. Y para analizar y entender de qué se trataba, lo mejor que se podía hacer era capturar los paquetes que estaban llegando hacia el servidor. Ahí se estaba buscando y tratando de encontrar dónde vienen las conexiones. Ahí encontramos una conexión de tipo head, que lo que simplemente tendría que hacer es traerme las cabeceras del servidor. Y bueno, se está trayendo las cabeceras, ahí no hay nada malicioso. Digamos que hasta ahí está todo normal. Pero si continuamos revisando lo que pasaba en ese momento, podemos ver de que hay otra solicitud de tipo head que debería traerse las cabeceras, pero no solamente está haciendo eso. Sino que estaba mandando, voy a decirlo así, basurita, para que cuando el servidor interprete esto, bueno, entre y se ejecute la vulnerabilidad que existía en este servidor web. Bueno, y de esto existen muchas conexiones. Lo que realmente hace esto es que cuando el servidor web trate de leer estos paquetes, bueno, debido al problema que tiene esa versión de Apache, haga que el servidor se sature y por ende se ejecute una denegación de servicio. Bueno, entonces, ya habiendo explicado de que un ataque de denegación de servicio podría ser incluso de una sola conexión, dependiendo de lo que haya detrás, el ataque de denegación de servicio distribuido se trata de que podrían ser muchísimas conexiones, incluso en cierto escenario conexiones válidas, porque va a depender de la cantidad de solicitudes que tenga tu infraestructura y si que tienes los recursos necesarios para soportar esa demanda. Entonces, si es que hace un momento era Leónidas, ya, un ataque de denegación de servicio distribuido sería como toda la gente que tiene ahí, ¿no? Entonces ya no es solo Leónidas, sino son todos ellos. O quizás una legión completa. Y básicamente se trata de esto. Hay más ejemplos que les podría explicar, pero voy a tratar de avanzar con la parte de defensa, que es lo que me preocupa, para ser sincero, porque veo que no muchos lo implementen, y es porque esto está creciendo y en realidad no es tan complicado realizar ataques de denegación de servicio. Esta podría ser la arquitectura básica que podrían tener cualquier empresa en su centro de datos. Tenemos internet, tenemos un enrutador, no sé si llega el mouse. Bueno, tenemos en esta parte de aquí el enrutador, podríamos decir un firewall de nueva generación, un IPS de un modelo A, un IPS de un modelo B, un balanceador, un WAF, tu servidor de aplicaciones, un servidor de base de datos.
en cierto momento podrían decir, ok, tengo toda esta infraestructura, estoy protegido contra estos ataques. Y la verdad es que no te protegen contra estos ataques. Siempre se preguntan, ¿estoy protegido con esto? ¿Tengo un WAF? ¿Tengo un IPS? ¿Me protegen? La verdad es que no. ¿Y por qué no? Porque como les mencioné hace un momento, hay un problema en el enlace. Tú contratas, no sé, aquí en Colombia, no sé si 200 megabits es normal, o sí, 800 va bien, 1 gigabit. Bueno, supongamos que tengas un enlace de 800. ¿800 va bien? ¿Sí? Ya, entonces digamos que contrates 800 gigabits, perdón, megabits de tráfico. Entonces, los ataques que les he mencionado superan muchísimo ese tráfico. Entonces, por ende, no te podrías defender ante ese escenario. Lo que se plantea ante esto es, quizás ante algún tipo de ataque, como el que mencioné en su momento, un WAF lo podría parar, porque interpreta lo que viene en las cabeceras HTTP y sí lo podría parar, pero si le mando 1 millón o la cantidad de solicitudes que se envíen superen el tamaño que tenga tu enlace, se va a caer. Por más que tu cable esté bloqueando, se va a caer, el enlace se va a saturar y las conexiones válidas nunca llegarían. Entonces lo que se plantea inicialmente son, ok, hagamos un tipo de protección que le dicen redirección por DNS. Y esta redirección por DNS es lo que la gran mayoría utiliza. Ok, contratas un servicio en internet de una empresa X, hay muchísimas en internet, y lo que hacen es te hacen la redirección, colocan tu sitio web y lo envían hacia una nube de protección. Quiere decir que todas las conexiones que se conecten a www.tupagina.com, lo que estarían haciendo realmente, estarían yendo primero a esta nube de protección. Y esa nube de protección, este es un ejemplo simplemente, son varios centros de datos distribuidos en el mundo que lo que van a hacer es mitigar o recibir primero estas conexiones maliciosas, limpiarte esa data y enviarte el tráfico limpio a tu centro de datos. Entonces, esa nube de protección se trata de la primera capa que tú tendrías para protegerte. Quiere decir que si te van a atacar 1000, tú tendrías que, un ejemplo, contratar un servicio que te pueda responder ante esto. Estas entidades sí tienen la capacidad de poder responder ante estos ataques. Entonces, ese escenario podría servir, ¿ya? Entonces, ya, genial, ya tengo esta protección en la nube, he contratado un plan para que me proteja cierta cantidad de ataque y ya, estoy protegido. Y bueno, la pregunta otra vez, dicen, ¿estoy protegido? Y la verdad es que no. ¿Por qué no? Pues porque se nos olvida un principio básico. Es que, bueno, no quiere decir que no estés protegido. Sí estás protegido, pero no completamente protegido, ¿ya? Porque el principio básico es que hace un momento tratábamos de ver eso que está marcado en verde, que es el enlace. Lo que nos preocupaba, la cantidad de conexiones que van a llegar, sean por defecto maliciosas a nuestro centro de datos. Pero ¿qué pasa? Lo que hicieron para mitigar esto fue crear un registro. Lo que tenías antes era tu página a una dirección IP, el 290 por si acaso lo hice a propósito, y lo que tienes ahora es tu página hacia una nube de protección. Pero bueno, creo que hay varios especialistas aquí de seguridad y yo les preguntaría, ¿es difícil sacar la dirección IP pública de una empresa? No. Pues le envías un correo electrónico, le dices que clica en un enlace y capturas el IP que estuve enviando y por ende ha contratado ese rango de IPs y ya tendrías por defecto el segmento de red que quizás haya contratado. Entonces, o buscas en servicios en internet donde han quedado registrados sus anteriores servidores y sus direcciones IPs. Y lo que podrías hacer en ese escenario sería lo siguiente. Ok, yo no le quiero mandar la conexión o no quiero hacerle caso a lo que me dicen los DNS. No quiero enviarle hacia la nube de protección. Quiero enviarle directamente hacia su
enrutador, o sea, enviarle directamente hacia su dirección IP o al segmento de red que ellos tengan. Ya, lo que algunos dicen, y es porque yo me he sentado a conversar con la mayoría de empresas que dan estos servicios, bueno, a nivel de mi país al menos, y lo que algunos me decían era, no, nada, fíltralo en el firewall y que solamente reciba conexiones desde esta nube. Y ya está. Bueno, se me salió el argentino, no sé por qué. Ya. Y que reciba las conexiones desde la red de protección y no va a pasar. Bueno, no va a llegar la conexión hacia mi, se me ocurre, servidor o mi balanceador, pero sí va a llegar y sí va a saturar mi enlace. Ok, el firewall va a estar bloqueando todo el rato, pero si sigo enviándole conexiones, el enlace va a seguir saturado. Entonces, eso no es una solución. Lo que plantean algunas es, ok, ponle un equipo aquí. Es un nuevo equipo que va a estar delante de tu enrutador y lo que va a hacer es detectar este tipo de ataques. ¿Ya? Esa es una selección inicial, las que se dan. Pero como sugerencia, la final, les diría, es que se utilice en este escenario enrutamiento BGP. ¿Y qué es lo que va a hacer este tipo de enrutamiento BGP? Lo que va a hacer es que cuando estas solicitudes intenten conectarse hacia el segmento de red que tú tienes contratado, lo que van a hacer es que van a forzar, cuando haya un límite que tú hayas establecido o lo coordines con la empresa que se está proviendo el servicio, lo reenvíen y le obliguen a que vaya hacia la nube de protección. Entonces, ante ese escenario, uno ya podría estar protegido. Podríamos decir que sí. Bueno, y aquí viene otra vez la pregunta. ¿Ya estoy protegido? Y yo preguntaría a usted qué cree. Bueno, no. Sí, es cierto. Bueno, tienes un nivel de protección, no hay nada seguro, pues, transparente. Tienes un nivel de protección, digamos, decente, pero en realidad no. Lo que sucede es que lanzar estos tipos de ataques ya no es tan complicado como antes, no tienes que meterte a aprender tantas cosas ya, porque así como hay ahora software como servicio, infraestructura como servicio, hay incluso ataques de denegación de servicio, bueno, como servicio. Entonces, está barato hacer estas cosas y realmente caro ofrecer un nivel de protección. Y el tamaño de la cantidad de botnets que se tienen en la actualidad, estos servicios en internet, que podrías encontrar un top 10 de cuáles son los más fáciles o bueno, los que se podrían utilizar, están públicos, ya no tienes que ni siquiera meterte a la Deep Web y usar Tor y meterte a canales IRC y contactar con fulanito de tal, no, está público. Y esto lo puedes proteger, no, bueno, no vas a poder proteger incluso a ciertos escenarios de gran volumen, porque hay una teoría que yo siempre trato de comentar, y es que si que tú tienes una infraestructura y es que alguien de tu red está infectado, lo típico que haces es, le sacas el cable o lo deniegas, y si es que tú eres parte de un servidor servidor de los que dan servicio a internet, entonces lo más típico que van a hacer es te van a aislar de ese segmento y por ende vas a perder el servicio. Bueno, el tamaño de los ataques están incrementándose. Para ser transparentes, y espero que no me tengan cólera los ISPs, pero los ISPs no tienen buenos mecanismos de seguridad implementados. Los botnets están creciendo. Hay vulnerabilidades que incluso estos equipos que tienen tus WAF y todos pueden ser bypasseadas.
Y los costos para alquilar, como les mencioné, de botnet no son tan caros. Entonces yo pienso que los ISPs deberían concientizarse un poco y en mejorar su calidad de servicio o ofrecer mejores prestaciones. Este es un servicio que entrega una de las empresas que fue atacada, que ha tenido uno de los más grandes ataques, que es OVH, y ellos ofrecen protección en todos sus planes contra ataques de denegación de servicios distribuidos hasta cierto nivel, porque se entiende de que esto no debería ser algo, un costo tan elevado o requerir infraestructura tan completa. Esto debería ser parte de la calidad de servicio que te están entregando. Si tú contratas 800 megabits por segundo, debería recibir 800 megabits por segundo. Entonces considero de que algunos ISPs deberían revisar mejor estos temas y ofrecer mejores servicios para estas plataformas y tratar de evitar, porque no es que no se esté haciendo, empresas ya lo están haciendo, están ofreciendo este tipo de soluciones donde te ofrecen la protección ante estos escenarios, y si es que tú estás recibiendo, te ofrecen una redirección automática hacia ese número de protección, por ende tu servicio no va a caer. Y otra cosa que les quería comentar es que, voy a regresar a este slide, aquí es importante que revisen bien los contratos que se estén firmando cuando adquieran soluciones de antidenegación de servicio. ¿Y saben por qué? Porque a veces te ofrecen toda la infraestructura, pero el nivel de protección que te dan es bastante bajo. Entonces, prácticamente estás tirando la plata ahí. Otra cosa que no te dicen, y bueno, te lo digo ahora para que lo revisen, es que a veces te ofrecen este enlace bastante bajo. Ok, si tienes una página web de, no sé, 1000, 2000 visitas, no creo que tenga importancia, pero si tienes servicios transaccionales, si tienes millones de usuarios conectados, sí es algo que interesa. Entonces no siempre te lo dicen, te dicen te ofrezco la protección, pero ¿cuánto va a ser el enlace limpio que yo te voy a ofrecer? Y como no te lo dicen, a veces se son los contratos y cuando ya estás en el problema, sí, pero acá no, nunca me lo pediste, ¿no? Yo te ofrezco un nivel que yo puedo brindarte. Entonces, si que tienes una página web, bueno, no creo que te dé problemas, pero cuando ya requieres demasiada carga, sí es importante que verifiques bien cuánto es el enlace que te va a garantizar limpio. Lo mínimo debería ser lo mismo que has contratado un ISP, ¿no? Si es que contratas estas soluciones. Si contrataste 800 megabits por segundo, el tráfico limpio que te tendría que ofrecer alguna de estas soluciones debería ser 800 megabits por segundo. Se los digo porque estas soluciones no hacen magia, tienen errores y te bloquean muchos falsos positivos, empiezas a recibir llamadas de que hoy no puedo conectarme a la página, yo no estoy haciendo nada, es porque setearon una dirección IP a que solamente tenga 1000 solicitudes por determinado tiempo, pero sin embargo alguna empresa, alguna entidad sí tiene la necesidad de hacerlo y no lo agregaron y le bloquearon el acceso. Entonces es importante que controlen también ese enlace que ustedes estén contratando. Bueno, era lo que yo quería comentarles hoy. He terminado exacto, he resumido un poco, me quedan 4 minutos. Preguntas si es que hay algunas.